Correcto. Nosotros buscamos en nuestro plan de artillería contra la delincuencia, queremos que si tenemos una guerra, ya los muertos no sean los nuestros, los muertos no sean los niños inocentes que mueren víctimas de una bala perdida. Si en lugar de irte a Perú a pagar $325 en Piura, ¿por qué mejor no vienes y le das empleo a un preso ecuatoriano? Ecuador tiene unas fuerzas armadas 7 veces más grandes que las de Suiza. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, ¿cómo están? Un candidato que se está lanzando a las nuevas elecciones presidenciales en Ecuador habló un tema muy controversial que tiene que ver tanto a Perú como a Ecuador, y es el tema de la delincuencia. Peruanos y ecuatorianos están sufriendo el azote de los vándalos. Es por eso que en Ecuador un presidente instó a que los presos que vayan a la cárcel sean utilizados para trabajar y que se ganen su propia comida, es decir, aplicar el sistema que se desarrolla en otros países más avanzados. Y en todo su discurso también nombró a Perú, ya que según este candidato a la presidencia ecuatoriana, muchos peruanos van a trabajar a Ecuador, o mejor dicho, son contratados por ecuatorianos, y en vez de pagarle ese sueldo a los peruanos, deberían pagarles a los presos, pero en menor cantidad, y así cumplirían una doble labor. Pero primeramente escuchemos todo lo que dijo este candidato y luego vamos al análisis. Correcto. Nosotros buscamos en nuestro plan de artillería contra la delincuencia, queremos que si tenemos una guerra, ya los muertos no sean los nuestros, los muertos no sean los niños inocentes que mueren víctimas de una bala perdida. Si van a haber muertos, serán ellos, los secuestradores, los vacunadores, van a ser los miembros del crimen organizado. Lo que nosotros queremos es que las Fuerzas Armadas se desplieguen en todo el territorio, no como algo excepcional, previo de convocatoria de un estado de excepción, sino permanentemente. Queremos hacer como los Carabinieri de Italia, por ejemplo, que nuestros militares en época de guerra sean militares y en época de paz puedan ser policías, quienes en paralelo a la Policía Nacional controlen permanentemente el territorio, pero también que se controlen las cárceles, que nuestros reservistas controlen las cárceles y se vaya a la casa el SNAI. Desaparece el SNAI. Correcto, porque a ellos se les están escapando los más buscados. ¿Va a poner a las Fuerzas Armadas al manejo de las cárceles? ¿Esa es su propuesta? Sí, permanentemente a través de los más de 100.000 reservistas. Ecuador tiene unas Fuerzas Armadas 7 veces más grandes que las de Suiza. Yo creo que es hora de que utilicemos a nuestras Fuerzas Armadas plenamente para el control interno. Además, queremos que en las cárceles los presos trabajen como chinos. Tenemos el plan chino, Centro Humanitario de Inclusión y Nuevas Oportunidades. ¿En qué consiste ese plan? El Estado, o bien sea si es que luego está descentralizado, los municipios puedan vender la fuerza laboral de esas cárceles. Es decir, que esos presos puedan trabajar, por ejemplo, en maquilas, que usted le pueda decir a Tommy Hilfiger, a Lacoste o a una industria nacional: hey, en lugar de irte a pagar en maquilas $385 por un chino en Shanghai, paga $300 por un preso en Ecuador. En lugar de irte a Perú a pagar $325 en Piura, ¿por qué mejor no vienes y le das empleo a un preso ecuatoriano? De esa manera, el preso comienza a generar dinero, comienza a aprender qué es ganarse el pan con el sudor de su frente, qué es la propiedad privada que algún día le quitaron a alguien. Y además, $100 de esos 300 irán para el Estado, central o local, para pagar su casa y comida. Faltaba más. Tenemos que hacer que los presos paguen por su casa y comida y que los otros $200, 100 de ellos puedan tenerles en una libreta de ahorros para que cuando salgan con una bolita de plata y puedan generar empleo. Y así como pudimos escuchar, sabemos muy claramente que la delincuencia es un tema que no solamente está en Perú, sino también en otros países como Ecuador, Chile, Colombia y en menor medida en países como Bolivia. Este azote de la delincuencia está prácticamente en toda Latinoamérica, y uno de los principales perjudicados en este tema es Ecuador, y también Perú se está viendo involucrado en este tema. Y es que un candidato ecuatoriano mencionó que deberían solucionar este tipo de problemas, de llevar a todos los presos que están en la cárcel ecuatoriana para trabajar, y que según este candidato muchos peruanos pisan suelo ecuatoriano, o mejor dicho, son contratados en suelo ecuatoriano por un altísimo sueldo. Si este candidato es elegido como presidente de Ecuador, pondría a trabajar a los presos y con un menor sueldo a lo que se le paga a los peruanos o a otros trabajadores de otras nacionalidades, haciendo mención que muchos peruanos van hacia Ecuador a trabajar, por lo que este candidato no estaría dispuesto a que se siga desarrollando este tipo de leyes. Recordando por otra parte que Ecuador desde hace mucho tiempo vive una inseguridad y a esto se suma que en Ecuador la energía eléctrica o el fluido eléctrico no es continuo y hay varias horas donde no hay electricidad, por lo que el próximo presidente tiene que tomar medidas muy drásticas. Pero luego de escuchar lo que dijo este candidato a la presidencia ecuatoriana sobre el tema de seguridad y cómo también hizo mención a los trabajadores peruanos, me gustaría saber qué es lo que piensas en la cajita de comentarios. Deja tus impresiones para más contenido interesante como este. Nos vemos en el siguiente video y hasta la próxima.